Existe un silencio profundo que a menudo nos recibe cuando intentamos hablar con lo divino. Enviamos nuestras preguntas, nuestras súplicas y nuestros miedos más profundos al éter, esperando una voz que responda, pero con frecuencia nos encontramos mirando hacia un vacío. Es la lucha más antigua de la condición humana. Puede que hayas pasado décadas orando, meditando o buscando señales, solo para sentir que estás hablando contigo mismo en una habitación vacía. Pero debemos enfrentar una verdad difícil desde el principio. ¿Y si el problema no es que el mundo espiritual sea sordo, sino que hemos olvidado cómo hablar su idioma? Los mundos superiores no están separados de nosotros por la distancia o el tiempo, están interpenetrando nuestra realidad actual en cada momento. Existe una jerarquía estructurada y organizada de seres espirituales profundamente involucrados en tu evolución, esperando que inicies el contacto. Sin embargo, no pueden violar las leyes de tu libre albedrío ni eludir el desarrollo necesario de tu alma. La comunicación con estas inteligencias superiores requiere más que solo intención. Requiere una sintonización específica de tu instrumento interno. Así como una radio no puede captar una señal si sus componentes internos están oxidados o desalineados, el alma humana no puede recibir intuición espiritual si está abarrotada de pensamientos caóticos y emociones incontroladas. En la era moderna, nuestras mentes suelen ser demasiado turbulentas para captar los sutiles susurros del espíritu. Buscamos zarzas ardientes y voces atronadoras, mientras que las respuestas se transmiten a través de delicadas corrientes de intuición que requieren una quietud interior absoluta para ser percibidas. Estamos a punto de examinar 6 caminos precisos y ocultos de desarrollo interior. Estos no son vagos lugares comunes morales. Constituyen un riguroso sistema de entrenamiento para el alma, diseñado para construir nuevos órganos de percepción. Estos 6 ejercicios trabajan para armonizar tu pensamiento, tu voluntad y tus sentimientos, transformándote de un observador pasivo en un participante activo en el diálogo cósmico. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte si el silencio que escuchas es en realidad una sala de espera que te exige cambiar antes de que se abra la puerta? Al dominar estos 6 requisitos, no solo pides atención, comandas la presencia espiritual al alinear tu frecuencia con la de ellos. Este es un camino para el buscador serio que está dispuesto a hacer el arduo trabajo de la autotransformación. Estamos despojando la superstición para revelar la mecánica de la conexión espiritual. Es hora de dejar de gritar al vacío y empezar a construir el puente que permita a la jerarquía cruzar hacia ti. Para construir este puente, primero debemos comprender el terreno del otro lado y por qué actualmente aparece como un mapa en blanco para el ojo moderno. El silencio que experimentas en tu vida diaria no es una ausencia de actividad espiritual, es un fallo del receptor. El universo no está vacío, está densamente poblado por una estructura organizada de seres superiores, una vasta administración de inteligencia que rige el desarrollo de los eventos cósmicos y los destinos individuales. Esta es la arquitectura de lo invisible. Estos rangos de poderes superiores no operan en el caos. Funcionan con una precisión que hace que nuestra ingeniería terrenal parezca primitiva. Se mueven en ritmos, en leyes y en un orden profundo. Sin embargo, la mente moderna se ha vuelto singularmente inadecuada para percibir este orden. En los últimos siglos, la conciencia humana cambió drásticamente. Desarrollamos un intelecto agudo y analítico diseñado para dominar el mundo físico. Aprendimos a diseccionar la materia, medir distancias y manipular los elementos. Si bien esto nos dio tecnología y ciencia, tuvo un alto precio. Este intenso enfoque en el mundo material creó un endurecimiento de las facultades del alma. Cambiamos nuestra antigua conexión instintiva con lo divino por la capacidad de pensar como individuos libres e independientes. Las puertas al mundo espiritual se cerraron para que pudiéramos aprender a valernos por nosotros mismos dentro del mundo físico. Esta fue una etapa necesaria en la evolución humana, pero nos ha dejado aislados, viendo el mundo a través de una lente de materialismo muerto. Esta rigidez intelectual actúa como un callo grueso sobre tus órganos espirituales. Bloquea el influjo sutil de los mundos superiores. Las jerarquías
Están transmitiendo constantemente, pero hemos olvidado cómo sintonizar el instrumento. Nos acercamos a lo divino con una mente caótica, llena de deseos erráticos y pensamientos dispersos, y luego nos preguntamos ¿por qué no hay respuesta? Si el mundo espiritual opera bajo leyes de armonía y ritmo absolutos, ¿cómo puede una mente consumida por el ruido desordenado de la vida moderna esperar interactuar con él? Actualmente estás intentando hablar un lenguaje de la materia a entidades que hablan un lenguaje de significado. Para ser escuchado, debes aprender su dialecto. Debemos reconocer que no podemos simplemente volver a las viejas formas de conexión como en sueños. Debemos avanzar. Debemos usar nuestra mente consciente y despierta para perforar el velo que creamos. Los 6 ejercicios que estamos a punto de discutir son las herramientas específicas para disolver ese callo, refinando tu vida interior hasta que coincida con el orden del mundo al que buscas entrar. Este orden comienza con el instrumento más inmediato, pero rebelde a tu disposición, que es tu propio pensamiento. La mayoría de las personas caminan por la vida creyendo que son los autores de sus pensamientos, pero si realmente observas tu estado interior, encontrarás que los pensamientos simplemente te suceden. Son reacciones al clima, las noticias, un dolor repentino o un recuerdo fugaz. Esto no es pensar, es un consumo pasivo de datos sensoriales. El mundo espiritual es un reino de actividad pura y consciente, y entrar en él con una mente pasiva es como intentar verter agua en un colador. Primero debes demostrar que puedes mantener el recipiente firme. La tarea inicial requiere que selecciones un objeto simple, hecho por el hombre, para que sirva como tu ancla. Un alfiler liso, un lápiz genérico o un clavo simple. Elegimos algo sintético en lugar de natural, porque una hoja o una flor contiene los misterios de la creación que son demasiado vastos para este entrenamiento específico. Un lápiz, sin embargo, es completamente transparente para el intelecto. Sabes exactamente cómo se cortó la madera, se insertó el grafito y se aplicó la pintura. No hay secretos ocultos en un imperdible que te distraigan. Ahora, durante 5 minutos cada día, debes concentrar toda tu atención exclusivamente en este objeto. Construirás una secuencia lógica de información sobre él. Defines su forma, sus materiales, su función y el proceso de su fabricación. Cuando tu mente intente divagar hacia tus planes de cena o una factura impagada, debes arrastrarla con fuerza de vuelta al objeto. Actúas como el estricto amo de un animal descarriado. Si no puedes controlar tu propia atención durante apenas 300 segundos, ¿cómo puedes esperar controlar la atención de seres superiores? Esta práctica es agonizantemente difícil al principio porque tu mente está acostumbrada a la libertad caótica de un caballo salvaje. Sin embargo, a medida que persistes, ocurre un cambio profundo. Dejas de ser el telón de fondo de tus pensamientos y te conviertes en su gobernante. Al obligar a tu mente a moverse solo donde la diriges, generas un tipo específico de fuerza interior. Conviertes la luz difusa de tu intelecto en un láser concentrado. Esta claridad es la primera letra del alfabeto utilizado por la jerarquía. No se comunican a través de la estática de una psique confusa. Responden a la señal clara y constante de una conciencia disciplinada. Estás construyendo la quietud interior necesaria para distinguir su voz sutil del ruido de tu propio ego. Una vez que hayas establecido este silencio dentro de la esfera mental, surge inmediatamente un nuevo desafío. Puede que seas capaz de mantener un pensamiento, pero ¿puedes mantener un curso de acción contra las mareas de la vida? La mayoría de los hombres y mujeres creen que son libres. Sin embargo, una mirada más cercana revela que simplemente están reaccionando a los estímulos. Comes porque el hambre lo ordena, trabajas porque las facturas lo exigen, hablas porque el silencio te incomoda. Eres una hoja que sopla en el viento de la necesidad, impulsado por impulsos biológicos y obligaciones sociales. Para los seres superiores que observan la evolución humana, este estado de vida automática te hace prácticamente invisible. Son creadores soberanos y buscan comunicarse con aquellos que están desarrollando esa misma soberanía. Si no puedes ordenar a tu mano que realice una tarea simple sin una razón biológica o social,
Aún no estás listo para ejercer el poder espiritual. Esto nos lleva a la disciplina de la voluntad, una práctica diseñada para separar tu verdadero yo de la maquinaria del hábito. El método para cultivar este poder es engañosamente simple pero insoportable de mantener. Debes elegir una acción que sea completamente inútil y realizarla exactamente a la misma hora todos los días. Debe ser una acción sin propósito lógico, desvinculada de cualquier recompensa externa. Por ejemplo, decide que a las 12 del mediodía moverás un libro específico del estante a la mesa, o tomarás un anillo de tu mano izquierda y lo colocarás en la derecha. La trivialidad del acto es el punto. Debido a que la acción no tiene utilidad, la única fuerza que la impulsa es tu propia decisión. Cuando intentes esto, encontrarás que tu propia naturaleza se revela. Olvidarás, inventarás excusas para hacerlo 5 minutos tarde, argumentarás que es una pérdida de tiempo. Esta resistencia es la inercia del mundo físico intentando reclamarte. Al obligar al recipiente físico a obedecer un comando que se origina únicamente en tu espíritu, comienzas a endurecer tu alma contra las influencias caóticas del entorno. Durante meses de repetición, esto crea una sensación de firmeza interior, una solidez que no estaba allí antes. Dejas de reaccionar y empiezas a iniciar. Esta es la vibración precisa que capta la atención del mundo invisible. ¿Por qué los maestros del destino hablarían con un hombre que ni siquiera puede dominar su propio horario? Al conquistar la voluntad en cosas pequeñas y sin sentido, forjas la fuerza para servir como un instrumento confiable para intenciones cósmicas mucho mayores. Una vez que hayas comenzado a endurecer la voluntad contra la inercia del mundo físico, inevitablemente encontrarás un segundo adversario, quizás más formidable, tu propia volatilidad emocional. Es inútil ordenar al cuerpo que realice un acto disciplinado si el alma que lo habita es zarandeada como una hoja seca por cada brisa pasajera de fortuna o infortunio. Puedes dominar tu horario, pero si un insulto repentino te sumerge en la ira, o un golpe de suerte te envía a una alegría histérica, sigues siendo un esclavo de tu entorno. Esto nos lleva al cultivo de la ecuanimidad, la tercera condición esencial para el conocimiento superior. La mayoría de los seres humanos viven sus vidas como péndulos, oscilando violentamente entre extremos. Confundimos esta turbulencia con la intensidad de vivir. Creemos que para sentir profundamente debemos reaccionar salvajemente. Sin embargo, desde la perspectiva de la percepción superior, esta oscilación emocional crea una estática caótica. Es un ruido ensordecedor que ahoga las sutiles frecuencias del mundo espiritual. Considera el alma como un cuerpo de agua. Si el agua es constantemente agitada por los vientos de la pasión, la ansiedad y la excitación, no puede reflejar nada. Solo cuando el lago está perfectamente quieto, puede reflejar las estrellas sobre él. Rudolf Steiner enfatizó que el estudiante de esoterismo debe aprender a enfrentar la mayor alegría y el dolor más profundo con la misma compostura interior. Esto no significa que te vuelvas frío o insensible. Al contrario, al no perderte en la reacción, sientes la esencia del evento más profundamente, pero sigues siendo el observador en lugar de la víctima. Dejas de identificarte con la emoción. Permites que la ola te atraviese sin ser arrastrado por la corriente. ¿Por qué este silencio interior absoluto es un requisito no negociable para el contacto? Porque los mundos superiores no verterán su sabiduría en un recipiente que gotea. Si no puedes manejar el estrés de un mal día en el trabajo sin perder tu centro, eres biológica y espiritualmente incapaz de manejar las energías intensas de la revelación espiritual. La jerarquía requiere un instrumento estable. Al negarse a reaccionar mecánicamente a los altibajos de la vida diaria, se conserva una inmensa cantidad de energía que antes se desperdiciaba en cambios de humor. Este poder conservado se acumula, transformándose en el órgano de la percepción misma, permitiéndole mantenerse firme en presencia de verdades que destrozarían una mente más débil y volátil. Una vez establecida esta calma interior, debe dirigir inmediatamente esa energía conservada hacia una reestructuración radical de cómo percibe el mundo exterior. No basta con simplemente resistir la tormenta. Debe aprender a ver de manera diferente mientras está bajo la lluvia.
Esto nos lleva al cultivo de la positividad y la apertura, dos disciplinas que funcionan como el mecanismo de sintonización para su receptor espiritual. La positividad, en este sentido esotérico elevado, no tiene nada que ver con el optimismo ingenuo. Es un proceso alquímico. Es el esfuerzo riguroso, a menudo difícil, de la voluntad para encontrar lo bueno y lo verdadero dentro de lo malo y lo falso. La mente no entrenada se siente superior cuando critica, juzga y señala defectos. Somos adictos a encontrar errores porque solidifica nuestro ego. Sin embargo, la jerarquía espiritual opera bajo leyes de creación, no de destrucción. Cuando se enfoca únicamente en lo negativo, corta su vínculo con estas fuerzas creativas. Debe entrenarse para mirar la situación más repulsiva o al ser humano más confundido y darse cuenta de que cada sombra actúa como prueba de una fuente de luz. Incluso en una afirmación que es 99% falsa, hay un 1% de verdad que la sostiene. Su deber es identificar ese 1%. Al hacerlo, transforma lo feo en lo valioso dentro de su propia alma. Esta práctica se extiende naturalmente al siguiente requisito, que es el mantenimiento de una apertura total. A medida que envejecemos, nuestras experiencias pasadas se endurecen en una coraza de prejuicios. Creemos saber lo que es posible. Nos basamos en los patrones del pasado para predecir el futuro. Sin embargo, la revelación espiritual es, por definición, algo que nunca antes ha experimentado. Si juzga lo desconocido por los estándares de lo conocido, perderá el mensaje por completo. Debe caminar por el mundo con la maravilla de un niño, pero el discernimiento de un adulto. ¿Cómo puede esperar escuchar una voz que habla desde más allá del plano físico si su mente rechaza instantáneamente cualquier cosa que contradiga su experiencia física? Debe adoptar una actitud en la que, por muy extraño o sin precedentes que parezca un hecho, no lo rechace de plano. Suspende su juicio. Permite que la nueva realidad entre en su espacio sin categorizarla inmediatamente. Esto no significa que crea cada mentira que escucha, significa que deja de usar su pasado como un arma contra el presente. Al permanecer abierto, indica que es un recipiente listo para ser llenado con un nuevo orden de verdad. Esta apertura proporciona el espacio necesario para nuevas percepciones. Sin embargo, el espacio por sí solo no es suficiente. Debe ser estructurado. Ha cultivado meticulosamente el control sobre sus pensamientos y voluntad, ha aprendido a equilibrar el placer con el dolor y ha entrenado su mente para ver lo bueno en todas las cosas. Sin embargo, si estas cualidades permanecen como habilidades aisladas que enciende y apaga como una máquina, no logran transformarlo. Una persona podría poseer una voluntad de hierro, pero carecer de la calidez de la positividad, convirtiéndose en un tirano. Otro podría tener la apertura de un niño, pero carecer del control mental para filtrar la verdad de la ilusión, convirtiéndose en una víctima. El sexto camino es la integración de las 5 disciplinas anteriores en una armonía viva y sin fisuras. Esto no es meramente un ajuste psicológico, es un proyecto de construcción energética. Está fusionando estas corrientes distintas para forjar un órgano espiritual específico. Es aquí donde Rudolf Steiner identifica el cambio fisiológico crítico dentro del cuerpo sutil. La activación del loto de 16 pétalos situado en la región de la laringe. Mientras que las tradiciones antiguas hablan de este centro, la tarea moderna es desarrollar voluntariamente los pétalos que antes estaban inactivos. Este chakra laríngeo es el órgano del habla espiritual. Así como su caja de voz física requiere aire y vibración para producir sonido. Este órgano etérico requiere el equilibrio rítmico de sus fuerzas anímicas para funcionar. ¿Por qué respondería el mundo espiritual a una voz que tiembla con contradicción interna? Hasta que logre este equilibrio total, su señal interna es demasiado errática para llevar un mensaje a través del umbral. La armonía interior significa que ya no lucha por ser paciente ni se fuerza a ser imparcial. Estas virtudes han pasado de ser prácticas deliberadas a convertirse en su naturaleza fundamental. Se asienta en un estado donde el alma no es desgarrada por deseos o miedos conflictivos. Cuando se establece esta armonía, el centro laríngeo comienza a rotar y brillar.
Es el mecanismo que le permite proyectar su intención en los planos superiores. Ya no está gritando en un vacío. Está utilizando un instrumento sofisticado diseñado para la comunicación. Esta es la diferencia entre una oración que se disipa en la habitación y una que traspasa el velo. Está construyendo la capacidad no solo de ver o escuchar lo divino, sino de hablar en un lenguaje que la jerarquía reconoce como propio. El silencio del mundo espiritual a menudo no es una negativa a responder, sino una incapacidad para escuchar el ruido de un alma inarmónica. Al integrar estas 6 condiciones, se otorga la autoridad para ser escuchado. Con esta autoridad establecida, se acerca al límite definitivo, conocido como el guardián del umbral. Aquí es donde la seguridad de la teoría intelectual debe abandonarse por la experiencia directa. No puede llevar su forma ordinaria de analizar datos a través de esta línea, simplemente porque la lógica que rige el mundo físico actúa como una barrera para el espiritual. Hasta este momento, su estudio ha sido similar a memorizar un mapa de una tierra extranjera. Ahora, debe dejar el mapa a un lado y realmente caminar por el terreno. Esto requiere un cambio profundo del pensamiento abstracto a lo que técnicamente se denomina cognición imaginativa. Es vital entender que este estado no tiene nada que ver con la fantasía o el ensueño. Es un control disciplinado de la mente donde los pensamientos se transforman en percepciones objetivas. En su vida diaria, un pensamiento es usualmente una sombra de un objeto sensorial. Piensa en un árbol porque ha visto un árbol. En esta etapa superior de desarrollo, invierte el proceso. Construye una imagen simbólica en la mente, excluyendo toda entrada sensorial, hasta que esa imagen se vuelve más real para usted que la silla en la que se sienta. Debe aprender a mantener una representación simbólica, como el crecimiento de una planta o una forma geométrica, con tal intensidad que el entorno físico se desvanezca por completo de su conciencia. Aquí es donde el diálogo realmente comienza. Cuando su concentración es absoluta, el símbolo que sostiene experimenta una metamorfosis. Deja de ser una imagen que usted está sosteniendo activamente y se convierte en una realidad independiente que lo confronta. Se desprende de su voluntad. Ya no es el creador del pensamiento. El pensamiento se ha convertido en un recipiente para que una inteligencia superior lo habite. ¿Cómo distingue esta realidad viviente de una mera alucinación? La diferencia radica en la autonomía y coherencia de la visión. Una alucinación es errática y agotadora, mientras que esta experiencia es estructurada y revitalizante. La primera respuesta de los planos superiores rara vez llega como una palabra hablada o un gran decreto. En cambio, llega cuando el símbolo evoluciona sin su dirección consciente. Una forma geométrica simple podría florecer en una estructura compleja y viviente de luz, o una semilla en el ojo de su mente podría estallar espontáneamente en una llama. Esto no es su mente jugándole una pasada, es una entidad espiritual respondiendo a su llamado al entrar en la forma que usted proporcionó. Usted ofrece el contenedor a través de su enfoque y la jerarquía lo llena con contenido viviente. Una vez que esta forma viviente se presenta ante su mirada interior, vibrando con su propia autonomía, debe dar el paso más contraintuitivo de todo el proceso. Debe borrar la imagen. Debe barrer deliberadamente la visión que construyó con tanta meticulosidad, pero al mismo tiempo debe negarse a dejar que su atención colapse. En la vida ordinaria, si dejamos de pensar en un objeto, o pensamos en otra cosa o nos quedamos dormidos, aquí debe realizar un acto de equilibrio de extrema dificultad. Aparta la visualización, pero mantiene el estado elevado de tensión psíquica que la sostenía allí. Está completamente despierto, completamente alerta, pero no está mirando absolutamente nada. Esta es la disciplina de la conciencia vacía. ¿Qué sucede cuando vacía con éxito su conciencia de esta manera? Crea un vacío en la atmósfera espiritual. Así como la naturaleza aborrece el vacío físico, el mundo espiritual no puede tolerar un recipiente vacío que se sostiene por la voluntad consciente. Se precipita para llenar el vacío. Este es el momento en que la etapa de ver se transforma en la etapa de oír, tradicionalmente conocida como inspiración. Ya no está observando símbolos, está comenzando a percibir la realidad que dicta esos símbolos. Esto no es oír en el sentido acústico,
sino percibir la expresión directa de seres superiores. El silencio del alma deja de estar vacío y se convierte en un recipiente para el lenguaje objetivo. Es en esta quietud profunda y fabricada donde las entidades superiores pueden imprimir su realidad en usted sin la interferencia de su propia personalidad. Sus simpatías, antipatías y opiniones personales actúan como ruido estático que usualmente bloquea estas frecuencias sutiles. Al entrar en este silencio, elimina el estático. Ya no está interpretando lo divino a través de la lente de sus propios deseos. Está actuando como un espejo limpio para la verdad objetiva. La información recibida en este estado es cruda, matemática en su precisión y desprovista de consuelo sentimental. Revela las relaciones entre seres espirituales en lugar de sus formas externas. Percibe las leyes internas del cosmos no como teorías, sino como experiencias inmediatas e innegables que se vierten en el espacio que usted despejó para ellas. Este es el único método para asegurar que lo que recibe no es una proyección de su propio subconsciente, sino una comunicación externa de una jerarquía que existe completamente fuera de su influencia. Una vez que ha establecido este silencio absoluto y ha eliminado la interferencia de su propio ego, ocurre un cambio distinto y formidable. La comunicación externa, que antes observaba desde una distancia respetuosa, ahora exige una integración total. Ya no está actuando meramente como un espejo que refleja una realidad superior, está atravesando el cristal. Esta es la etapa conocida técnicamente como intuición, mientras que el mundo moderno usa esta palabra para describir una vaga corazonada o una suposición afortunada. En esta rigurosa disciplina espiritual, significa la forma más elevada de fusión cognitiva. En las fases anteriores, usted se encontraba fuera de la estructura del espíritu mirando la fachada, o quizás se encontraba en el umbral escuchando las armonías internas. Ahora debe convertirse en el habitante. ¿Cómo puede uno pretender comprender verdaderamente a un ser sin experimentar la existencia desde la propia conciencia de ese ser? Es imposible captar todo el peso de una entidad espiritual desde el exterior. Para lograr esto, debe estar dispuesto a borrar los límites de su propia individualidad. Permite que otra individualidad, un ser de las jerarquías superiores, piense a través de su mente y sienta a través de su corazón. Este es un paso peligroso para el desprevenido, ya que requiere una fuerza de carácter que impida la disolución de su propia identidad. No es posesión, donde se pierde el control contra su voluntad, sino una entrega consciente y deliberada de su propia perspectiva para habitar plenamente a otro. Mantiene su conciencia soberana. Sin embargo, el contenido de esa conciencia es completamente ajeno. Pertenece a la entidad que está investigando. El lenguaje humano se descompone completamente en este umbral porque el habla se construye sobre la separación de sujeto y objeto, del hablante y del oyente. En este estado de intuición, esa brecha desaparece. Usted no recibe un mensaje sobre una ley espiritual. Usted se convierte en la ley misma. El conocimiento adquirido aquí es inmediato y agudo porque no se filtra a través del torpe mecanismo de las palabras. Es como si hubiera pasado toda su vida describiendo el exterior de un círculo, midiendo su circunferencia y calculando estrictamente su arco, solo para encontrarse de repente en su centro preciso. Desde este punto de vista, ya no necesita medir el radio para comprender la forma. Usted genera la forma. Este es el objetivo último del iniciado. Proporciona el único medio para comprender la esencia interna de las jerarquías, no como conceptos abstractos, sino como realidades vivas y palpitantes que usted ha conocido íntimamente de adentro hacia afuera. Habiendo alcanzado este centro, usted se da cuenta de que el silencio del mundo espiritual nunca fue una ausencia de sonido, sino una abundancia de significado que sus sentidos anteriores eran demasiado toscos para detectar. Las 6 etapas que hemos examinado no son meros ejercicios intelectuales para ser memorizados y archivados, son una reconstrucción rigurosa del alma humana. Usted está alterando físicamente el aparato de su conciencia para recibir una frecuencia que existe en todas partes pero que casi nadie percibe. Esta transformación es necesaria
porque los mundos superiores no hablan en sustantivos y verbos humanos, hablan en imágenes vivas, en corrientes de significado puro y en la transmisión directa de la voluntad. Muchos abordan estas prácticas esperando un diálogo inmediato, tratando a las jerarquías superiores, como si estuvieran de guardia para responder preguntas triviales sobre la vida diaria o la comodidad personal. Este es un error fundamental que solo conduce al engaño. Los poderes espirituales no existen para servir a su ego. La disciplina está diseñada para refinar su ego para que eventualmente pueda servir a los poderes espirituales. ¿Cómo puede esperar recibir la sabiduría que guía la evolución de la humanidad si aún no puede dominar los caprichos fugaces de su propia capacidad de atención? Los maestros de este camino siempre han advertido que la claridad solo llega cuando la tormenta interna de deseos y ansiedades es silenciada. Si se acerca al umbral con una mente llena de caos, solo escuchará el reflejo distorsionado de su propia confusión. La respuesta que busca de lo divino rara vez vendrá como una voz atronadora de los cielos. En cambio, llega como una certeza tranquila e innegable que surge dentro de su propia voluntad, una alineación repentina donde usted comprende exactamente lo que debe hacerse en el mundo físico para promover un objetivo espiritual. La brecha entre lo humano y lo divino no es una distancia en el espacio, sino una diferencia de estado. Al dominar sus pensamientos, controlar sus acciones y practicar la positividad inquebrantable y la apertura que discutimos, usted cierra esta brecha. Trabaje diligentemente en estos 6 requisitos. No busque los resultados en días o semanas, sino observe la lenta y constante maduración de su carácter a lo largo de los años. Cuando haya construido los órganos de percepción necesarios, la conversación que desea no solo le sucederá, existirá como un estado permanente del ser. Ya no necesitará buscar los caminos ocultos, porque finalmente se habrá convertido en el camino mismo.